En esta ocasión les vamos a hablar de los sitios y áreas de donde se obtienen productos biológicos para su análisis en el laboratorio clínico. Los estudios de laboratorio que vamos a tomar en cuenta va a ser estudios del oído, de los ojos, de las uñas, de heridas y de la piel. El oído se va a dividir en 3 regiones principales, en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo va a ser el que recoge las ondas sonoras y las va a canalizar hacia el interior. Aquí vamos a encontrar el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. El tímpano es un tabique fino interpuesto entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Este en algunas ocasiones puede llegar a romperse cuando se introducen hisopos de algodón u otros objetos extraños a causa de algún traumatismo o por alguna infección en el oído medio. El oído medio va a ser el que va a transmitir las vibraciones sonoras a la ventana oval. En esta parte se encuentran los 3 huesos más pequeños del cuerpo, los huesillos del oído. Estos huesos se denominan por su forma martillo, yunque y estribo. El oído interno va a alojar los receptores de la audición y el equilibrio. También se le denomina laberinto por su complicada serie de conductos que tiene estructuralmente. Está constituido por cavidades en el hueso temporal divididas en 3 áreas: conductos semicirculares, vestíbulo que contiene receptores para el equilibrio y la cóclea que contiene receptores para la audición. Esta muestra se va a obtener del conducto auditivo externo. Se realiza cuando una infección no presenta mejoría al tratamiento, cuando la infección está en el oído externo o cuando la infección del oído con un tímpano roto tiene secreción de líquido. Se va a realizar para conocer el origen en el caso de la otitis externa y nos sirve para detectar bacterias que causan infección. La muestra que vamos a tomar para este examen puede ser del líquido, pus, cera o sangre del oído. Esta imagen básicamente nos muestra la estructura del oído, que va a empezar desde el oído externo con el pabellón auricular. Enseguida los cartílagos, el conducto auditivo externo, la parte donde se acumula la cera, el tímpano, entre el tímpano y entre el oído interno vamos a encontrar los huesillos, el martillo y el yunque, y posteriormente la cóclea y los nervios vestibulares, que forma parte del sistema de equilibrio, y el nervio coclear, que está implicado en la audición. Para este estudio el material que vamos a utilizar van a ser hisopos de algodón con medio de transporte y suero fisiológico estéril. Primero deberemos identificar correctamente al paciente, así como identificar el tipo de estudio que se le va a realizar. Enseguida se le debe explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar y posteriormente obtener su consentimiento verbal. Se deberá limpiar los posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con un hisopo humedecido en suero fisiológico y desecharlo. Enseguida se procederá a tomar la muestra del oído indicado o de ambos oídos por separado, haciendo una frotación con el hisopo contra las paredes. El envío de esta muestra debe ser inmediato al laboratorio, no debe ser mayor a 2 horas. Dentro de las condiciones preanalíticas que debemos tomar en cuenta, encontraremos que no se deben haber usado ópticas al menos 24 horas antes del estudio.
no haberse hecho higiene en el oído el día de la toma de la muestra y no haber tomado antibióticos al menos 48 horas antes. Dentro de la estructura externa del ojo vamos a encontrar las pestañas, las cejas, la pupila, el iris, el párpado superior, la carúncula lagrimal, la comisura medial, la conjuntiva, el párpado inferior, la fisura palpebral y la comisura lateral. El exudado conjuntival nos va a servir para diagnosticar infecciones oculares por micobacterias. Se obtiene de la superficie interna del párpado y la conjuntiva del ojo. Este tipo de muestras sirve para el diagnóstico de conjuntivitis y se solicita que se haga la toma de la muestra en ambos sacos conjuntivales y por separado. Algunos síntomas que se pueden presentar es ardor, molestia frente a la luz, ojos llorosos, comezón, vista borrosa, sensación de tener alguna basura o una arenilla y enrojecimiento de los ojos. El material que vamos a ocupar para esta prueba van a ser hisopos con medio de transporte y suero fisiológico estéril. Para esta prueba, primero deberemos identificar al paciente correctamente, así como el estudio que se le va a realizar. Se le deberá explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar para posteriormente obtener su consentimiento verbal. Debemos realizar higiene de manos y colocarnos guantes. Pedirle al paciente que fije su mirada hacia arriba y con un hisopo mojado en suero fisiológico vamos a frotar sobre la conjuntiva de afuera hacia adentro. Se deberá realizar en ambos ojos, cada uno con un hisopo diferente, y lo debemos de colocar en un medio de transporte de forma inmediata. Las condiciones preanalíticas que deberemos tomar en cuenta para este estudio van a ser no haber usado gotas oftálmicas u ópticas al menos 24 horas previas al estudio, no haber tomado antibióticos al menos por 48 horas antes del estudio. Se recomienda obtener la muestra en la mañana antes de lavarse la cara. No deberá aplicarse cremas o cosméticos antes de realizarse la prueba. La piel. Los mamíferos se desarrollan en el útero, un ambiente estéril, sin ninguna exposición a los microorganismos. La colonización, es decir, el crecimiento de un microorganismo después de alcanzar los tejidos del hospedador, comienza durante el parto, cuando el cuerpo del mamífero es expuesto por vez primera a los microorganismos. La superficie de la piel es colonizada rápidamente por muchas especies. Del mismo modo, las membranas mucosas de la cavidad bucal y del tubo digestivo adquieren rápidamente microorganismos a través de la alimentación y de la exposición al cuerpo de la madre, que, junto con otras fuentes ambientales, inicia la colonización de la piel, la cavidad bucal, las vías respiratorias altas, el tubo digestivo y el genito urinario. Los mamíferos son una buena fuente de nutrientes orgánicos y factores del crecimiento para las bacterias y además proporcionan condiciones de pH estable, así como una presión osmótica y temperatura favorable para el crecimiento de los microorganismos. La piel es un ambiente relativamente seco que favorece el crecimiento de especies resistentes a la deshidratación. En estos casos tenemos al estafilococo y al streptococo, ambos gram positivos. El ambiente anóxico del intestino grueso es propio de bacterias anaerobias estrictas, como los miembros del género Bacteroides. La colonización comienza normalmente en las membranas mucosas. Estas están formadas por células epiteliales muy apretadas que están en contacto con el medio externo. Se encuentran en todo el cuerpo, revisando el aparato genitourinario, las vías respiratorias y el tubo digestivo. Las células epiteliales de la membrana mucosa producen moco o mucosidad, una secreción líquida espesa que contiene proteínas y glicoproteínas solubles. El moco retiene la humedad e inhibe la fijación microbiana. La piel consta de distintos microambientes característicos, que incluye zonas húmedas como el interior de las fosas nasales, las axilas o el ombligo.
separado solo por unos pocos centímetros de microambientes secos, como los antebrazos o las palmas de las manos. Un tercer microambiente se da en zonas altas, concentraciones de glándulas sebáceas, que producen una sustancia aceitosa llamada sebo. Estas zonas sebáceas se encuentran junto a la nariz, en la parte posterior del cuero cabelludo y en la parte superior del pecho y la espalda. A continuación, daré un listado de la microbiota normal en la piel. En la piel encontramos Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Klebsiella, Malassea, Micrococcus, Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus y Streptococcus. En la boca encontramos Streptococcus, Lactobacillus, Fusobacterium, Veillonella, Corynebacterium, Neisseria, Actinomyces, Hautuchium, Candida, Coprocitophaga, Escherichia, Probotella, Spirochetas. En las vías respiratorias encontramos Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Neisseria y Haemophilus. En el tubo digestivo, Lactobacillus, Streptococcus, Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, Clostridium, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Staphylococcus, Matenobacter, bacterias gram positivas, Probacteria, Acinobacteria y Fusobacteria. Y en el aparato genitourinario, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Lactobacillus, Corynebacterium, Staphylococcus, Candida, Probotella, Clostridium, Streptococcus, Ureaplasmas, Mycoplasmas, Mycobacterium, Streptococcus y Ptoralophus. El siguiente es un cuadro anatómico de donde encontramos las bacterias que acabo de mencionar y en qué zonas se encuentran. Ahora hablaremos de la piel y sus capas. La epidermis cornificada protege a la piel contra la pérdida de agua y contra la invasión por microorganismos que causan enfermedad. Invaginaciones del epitelio hacia el tejido conjuntivo subyacente, la dermis, crean las glándulas exocrinas de la piel. Entre ellas se incluyen los folículos pilosos, que son los que producen el pelo, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. La secreción de las glándulas sudoríparas enfrían el cuerpo por evaporación y produce olores que al menos en los animales inferiores sirven como atrayente sexual. Las glándulas sebáceas secretan sebo oleoso hacia los folículos pilosos, que transportan el sebo hacia la superficie de la piel. El sebo lubrica las sustancias conificadas de la piel, lo que ayuda a evitar que se reseque y se agriete. La piel se nutre de vasos sanguíneos dentro de la dermis. Además de los vasos sanguíneos, la dermis contiene leucocitos que se desplazan de un sitio a otro, así como otro tipo de células que protegen contra microorganismos invasivos que causan enfermedad. También contiene fibras nerviosas y células adiposas, que es la grasa. Con todo, casi todas las células adiposas se agrupan para formar la hipodermis, una capa por debajo de la dermis, aunque las células adiposas son un tipo de tejido conjuntivo. Las masas de depósito de grasas en todo el cuerpo, como la grasa subcutánea, se denominan tejido adiposo. Las terminaciones nerviosas sensoriales en la dermis median la sensación cutánea del tacto, presión, calor, frío y dolor. Las fibras nerviosas motoras en la piel estimulan órganos afectores, lo que dan por resultado, por ejemplo, las secreciones de glándulas exocrinas y contribución de los músculos erectores del pelo, que se unen a folículos pilosos y tejido conjuntivo circundante. El grado de constricción o dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y por ende el índice de flujo sanguíneo también está regulado por fibras nerviosas. La epidermis en sí es una estructura dinámica que puede responder a estímulos ambientales. El índice de su división celular y en consecuencia el grosor de la capa cornificada aumenta bajo el estímulo de la abrasión constante. Esto produce callos. La piel también se protege contra los peligros de la luz ultravioleta al aumentar su producción de pigmento, la melanina, la cual absorbe luz ultravioleta mientras se produce un bronceado. Además, la piel es una glándula endocrina, sintetiza y secreta vitamina D, que funciona como una hormona. La estructura de casi todos los órganos es similar a la de la piel. Casi todos están cubiertos por un epitelio que se encuentra inmediatamente por encima de la capa del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, células dispersas para combatir la infección y tal vez también tejido glandular.
Si el órgano es hueco, como en el del tubo digestivo o los vasos sanguíneos, la luz también está revestida por un epitelio sobre una capa de tejido conjuntivo. La presencia, el tipo y la distribución del tejido muscular y tejido nervioso varían en diferentes órganos. Ahora, la estructura de la piel y tejidos subyacentes a infecciones. Por capas de tejido podemos ver en la epidermis que se pueden tener infecciones como eritrasma, dermatofitosis, impétigo, foliculitis, ectima, erisipeloide, forúnculo. En la dermis, carbunclo, celulitis, erisipela. Y en el tejido celular subcutáneo, erisipela, celulitis. En la fascia, fascitis necrosante, y en el músculo, miositis. Como lo acabamos de ver, se puede realizar diferentes manifestaciones de las infecciones de la piel y tejidos blandos. Cuando tenemos una mácula, la descripción es una mancha plana y circunscrita. Cuando tenemos una pápula, es lesión sólida y más sobreelevada. Una pústula es una colección de leucocitos circunscrita. Una vesícula es una colección similar a una ampolla pero de menor tamaño. Podemos tener la piel escamosa, úlceras, que es la pérdida de la epidermis y de la dermis, ampollas, como lo mencionamos anteriormente, foliculitis, que es infección de los folículos pilosos, forúnculo, que es un absceso que comienza como una foliculitis pero que se agranda, duele y se llena de pus, el anthrax, que son forúnculos que se extienden hacia la dermis, la erisipela, que son lesiones eritematosas de color rojo, dolorosas del borde nítido y bien delimitado. Eritrasma son infección crónica de la piel, seca, escamosa, pruriginosa de color pardo rojizo. Erisipeloide, que es una lesión cutánea pruriginosa, no vesiculosa de color violáceo y borde elevado. Impétigo, lesiones entematosas que pueden o no transformarse en ampollas. Celulitis, infección difusa que afecta hasta las capas más profundas de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Las lesiones no son definidas, planas y dolorosas. Toma de muestra. En este veremos que se tienen que cumplir con ciertas condiciones para que nuestro estudio sea correcto. Una muestra deficientemente recogida puede ser motivo de confusión al momento de aislar el agente etiológico. La recuperación de gérmenes contaminantes pueden conducir a un diagnóstico microbiológico equivocado y en consecuencia a la instalación de una terapia incorrecta, que en algunos casos puede agravar el cuadro clínico del paciente. Por otro lado, se deben tener en cuenta que la piel y todas las superficies de las mucosas están normalmente colonizadas por una flora habitual. Sin embargo, con frecuencia estas superficies pueden adquirir una flora transitoria o incluso ser colonizadas por patógenos potenciales provenientes del medio ambiente. Consideraciones preanalíticas. La muestra para cultivo debe proceder, de ser posible, del verdadero sitio de la infección y deberá recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos, órganos o secreciones adyacentes. El espécimen de elección en el caso de infecciones de piel y partes blandas depende del carácter de la lesión y no de los microorganismos que se sospechan. Para las heridas abiertas se debe remover la flora y detritus superficial antes de recolectar la muestra de los márgenes de avance de la lesión. Las muestras para cultivo deben proceder, como lo mencionamos, del verdadero sitio de la infección y deberá recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos, órganos o secreciones adyacentes. En caso de lesiones secas o costrosas, los cultivos no están recomendados, salvo que presenten exudados. En el caso de abscesos cerrados, la recolección se realizará con aguja y jeringa de la pared del mismo, previa asepsia de piel. En el caso de abscesos abiertos se deberá tratar primero como en el caso de herida abierta. Las quemaduras se cultivan luego de una extensa limpieza y desbridamiento. Se recomienda cultivo de biopsia de la profundidad del tejido para ver cuál es el agente patógeno que está afectando. En este cuadro podemos ver un apartado de muestras clínicas y examen directo. La muestra clínica son las heridas cutáneas o secreciones purulentas de piel o mucosas. ¿Qué enfermedad no la puede provocar? Lo que es la celulitis bacteriana, furunculosis, heridas quirúrgicas infectadas, úlceras de decúbito, entre otras, mionecrosis y misotema, en raspados de piel, fragmento de uñas o de pelo,
dermatofitosis, pitiriasis, versicolor y candidiasis. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se manifiesta en la piel las lesiones de las cuales estuvimos hablando con anterioridad. Tipos de recolección de muestra. Bueno, en este apartado vamos a hablar acerca del hisopado, que puede ser empleado para los abscesos abiertos, para las quemaduras, para la herida quirúrgica y hasta para el pie diabético, que principalmente son lesiones expuestas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, el lavado de manos, y aparte de nuestro lavado de manos tenemos que ocupar nuestro equipo de protección personal. Cuando vamos a realizarle la toma al paciente se tiene que hacer una debida asepsia y en este caso vamos a emplear el hisopado, que es de acrón o de alginato, y el medio de transporte puede ser Stuart o AMS. La segunda forma es el aspirado de absceso. En este caso nos vamos a hacer como en el anterior, el lavado de manos, el equipo de protección personal que tenemos que emplear, la asepsia adecuada de la zona, la aspiración, que en este caso se emplea una jeringa y en esa misma jeringa se deja la muestra. La última parte es la entrega de muestras. Tiempo máximo de entrega es de 2 horas después de la obtención. Se tiene que rotular correctamente los datos del paciente. Aquí cabe de hacer mención que del tipo de muestras que acabo de mencionar, casi siempre competen para el equipo médico y para enfermería, pero no nos exenta a nosotros como laboratorios saber cómo se tiene que hacer el proceso y cómo se tiene que manipular las muestras. Gracias. Toma de muestra en uñas. Anatómicamente, la uña está formada por matriz, placa y lecho ungueal. La matriz es la zona de crecimiento de la uña y la lúnula es la parte distal de la matriz, visible en muchas personas con un color blanco y diferente al resto de la uña. La placa ungueal está formada por un conglomerado de células córneas dispuestas en capas. La queratina ungueal es rica en aminoácidos sulfatados, sobre todo cistina, y el elevado contenido en azufre le confiere dureza a la uña. La placa ungueal está rodeada por el perioniquio, constituido por los pliegues ungueales proximal, eponiquio, distal, hiponiquio y laterales, canales ungueales. El lecho ungueal es el tejido conectivo adherente que está abajo de la placa ungueal. Al final del lecho queda un grupo de células queratinizadas que constituyen el hiponiquio, continuándose distalmente con el pulpejo del dedo. Por encima se puede observar la región distal de la lámina o banda onicodérmica o porción dermoungueal de Terry. Se trata de una fina banda amarillenta convexa con irrigación sanguínea diferente al resto del lecho ungueal. El cultivo de tejido ungueal sirve para detectar la infección causada por hongos, que se denomina onicomicosis. La micosis ungueal está relacionada con diversos factores de riesgo, por ejemplo, edad avanzada, inmunodeficiencias, diabetes, hábitos higiénicos, calzados o calcetines poco transpirables, hiperhidrosis, psoriasis, contagio por contacto repetitivo, compartir espacios públicos concurridos y con humedad ambiental constante. ¿Cómo se realiza? Primero, debe uno presentarse con el paciente y explicar al mismo el procedimiento a realizar. Se prepara el área de toma de muestra con una toalla o un campo y se utiliza cubrebocas y guantes estériles para iniciar la manipulación del área afectada y evitar contagios. Se limpia con una gasa algún exceso de suciedad. La gasa debe estar estéril, limpia y seca. Posteriormente se esteriliza con un algodón con alcohol, ya sea isopropílico o etílico, dejando secar sin soplar.
En el quinto paso se realiza un raspado con bisturí en la uña para obtener finas escamas. Aproximadamente se necesita 1 gramo de muestra. Esta muestra se coloca en una caja de Petri y se cierra. El procedimiento se repite en manos y pies. Las condiciones preanalíticas son que no use polvos, talcos o cremas de uñas desde 15 días antes del estudio, que evite durante 30 días previos lacas antimicóticas, debe quitarse el esmalte laca de todas las uñas, no ingerir antimicóticos, o sea, tratamientos sistémicos orales de 1 a 3 meses previos al estudio, intensificar la higiene en las uñas, ya que debe cepillarse las uñas con agua y jabón 3 veces por día durante los 3 días previos a la toma de la muestra. Y a la cita de la toma de muestra debe acudir con calzado cerrado y medias limpias.